Pero el que sí pudo encontrar victoria fue Instituto, con polémica de por medio. No suelo hablar del arbitraje porque me parece que hay tantos espacios que lo hacen y a veces cae de maduro, que en definitiva uno lo deja de costado y deja que hablen otros. Pero en este caso creo que hay que hacer referencia a los penales polémicos. Para algunos fueron, para otros no. La gran mayoría de los que dicen que fueron vienen vestidos de rojiblanco, son hinchas de Instituto. Después hay ciertas diferencias en relación a eso, pero en un partido donde la Gloria cambió para bien, controló a Argentinos Juniors, no lo gana desde la construcción, sí, desde esos penales cobrados por Araza, pero sí desde el funcionamiento, y las modificaciones le terminaron entregando un escenario positivo de un Instituto que a Argentino le impuso condiciones. Sí, señor, es así. Un argentino que venía siendo un cuco, ¿no? Llegaba a Alta Córdoba con la premisa de que iba a ser un rival durísimo. Creo que no vimos al mejor argentino, pero mucho tuvo que ver Instituto neutralizar al equipo de la Paternal, que sorprendió y pateó el tablero Oldrá con una línea de 5, en un equipo que pensábamos que ya se había agotado las variantes, que íbamos a ver siempre lo mismo o algo parecido, cambiando por ahí la intensidad del juego. Oldrá probó y apostó con una línea de 5 o una línea de 3 en realidad, donde son esos 3 los que se destacan de la línea de 5. El partido de Mosevich fue fenomenal, Alarcón se complementó muy bien y también lo de Salazar sirvió para que Molina tenga una mala tarde, para que Jiménez no sea tan vertiginoso y para que Argentinos tenga pocas chances de gol. Eso es lo que destaco de Instituto, que molestó al rival y también lo hizo en una mitad de cancha donde Moreira no puede ni resfriarse. Tiene que jugar siempre Estefano Moreira, esta vez con Lódico al lado, con un Puebla más colaborativo, sí, con ese medio campo cuando Instituto no tenía la pelota, porque adelante estaba Luna y estaba también Cordero. Ya vamos a hablar de Cordero, pero los laterales, por un lado fue Beltrán y por el otro lado Lucas Rodríguez, que estaba en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque, bueno, venía siendo suplente y cuando ingresaba era en realidad por un mal partido de Elías Pereira. Correcto. Apostó por el Oldrá, salió Juan Franco, el partido de Beltrán fue discreto, no sé si tuvo tanta relevancia en el juego, pero me parece que cumplió. Sí, tuvo altibajos. Sí. Es así, un partido correcto. 5 puntos. Pero lo de Puebla y Lodi con el mediocampo dándole una mano a Moreira, en el primer tiempo parecía, cuando más tenía pelota Argentinos, que los de Argentinos jugaban cerca y los de Instituto amontonados. Pasados los minutos empezaron a encontrar los espacios, empezaron a encontrar sobre todo cómo moverse a la par del juego de Argentinos para poder destruirlo. Porque cuando no tenés la pelota, lo mejor es crear en base a lo que no puede hacer el rival. Así fue generando Instituto con ese desorden propio de un juego más vertical, donde una de las chances más claras del primer tiempo la tiene Lucas Rodríguez. Sí. Le quedó definir a él, pero el uso de los laterales en esta línea de 5 que claramente buscaba eso, ¿no? Generar más cantidad de gente dentro del área o para definir. Terminó siendo... No tenías a Romero y no lo tenías a Fonseca. Exactamente. Terminó siendo el lateral izquierdo quien terminó teniendo esa chance, pero todavía, si bien hay mérito en neutralizar a Argentinos, no es todavía tan punzante Instituto en ataque y cerrando el primer tiempo se encontró con la primera polémica de la tarde. ¿Para usted penal? Creo que si hay que armar un 50-50 y quedar bien con Dios y con el diablo, el penal a cobrar es el primero, porque está Cordero y está Alarcón. Bueno, caras. Bueno, está bien. Ya se va a aprender. Lo cierto es que hay un agarrón, pero ¿cuántas veces te cobran esos penales? ¿O cuántas veces en realidad están esos agarrones en un partido? Para mí hay agarrones de todos los intérpretes que están metidos dentro de ese meollo, todos se están agarrando. Termina cobrando Araza el penal. Realmente había alguien en el VAR porque en ningún momento tuvo que intercedir el muchacho del VAR. Anotado en la lista de AFA estaba Espinosa. Después, si estaba en Ezeiza, no lo sé, no lo tengo chequeado eso. Bueno, lo cierto es que parecía un partido sin VAR, porque realmente se decidió todo dentro de la cancha, cuando quizá alguna jugada lo ameritaba. Alex Luna terminó convirtiendo el penal por gol. Instituto se fue al entretiempo arriba. No sé si mereciendo ganarlo, pero quizá
tampoco le quedaba mal el resultado del partido. No, porque impuso condiciones. A mí me parece que lo destacado de ayer de Instituto tiene que ver con eso, de que el desarrollo del partido fue como quiso y como le convenía a la Gloria, y me parece que es un valor interesante ante un Argentino Juniors que muchas veces es el que te impone las condiciones y se juega a su ritmo. Una de las cosas que me gustó mucho de esta modificación y esto que haces mención de los zagueros centrales, que para mí fue la gran noticia que tuvo la Gloria en la jornada de ayer, tiene que ver con las persecuciones. Hubo muchas parejitas, no solamente tomando en la zona central, sino los dos delanteros. Al principio de tu análisis, Tommy, hacías referencia a Tomás Molina y a Jiménez Rojas. A mí me parece que Jiménez Rojas era uno de esos jugadores interesantísimos y que le caen a la medida al juego de Argentinos, que se movía mucho. Lo propio para Tomás Molina. Mosevich y Alarcón, con algunas intervenciones, era el que más lejos quedaba, pero con algunas intervenciones de Salazar, las persecuciones todo el tiempo asediando para que no controlaran, no se giraran, no se asociaran, y creo que desde ahí Instituto empezó a ganarle parejitas en la mitad de la cancha, liberándole la salida a los centrales, pero después tomándole absolutamente todos los receptores y siempre siendo muy agresivo, no en la presión inicial, sino cada vez que un receptor iba a tener la pelota, iba atrás. Sí. Siempre había alguien marcándole el ritmo, y que creo que desde ahí se empezó a confeccionar la buena tarde de los centrales en la Gloria. Sí, y así había que jugarle a Argentinos. Creo que también es una gran lectura la de Beltrán, no solamente por la línea de 5, sino también por la forma en la que salió a encarar el partido Instituto. En todos los aspectos. De lo defensivo creo que quedó más remarcado porque inhibiste toda posibilidad de juego de Argentinos y le sacaste su arma más predilecta, que es el intentar jugar. Entonces, con esa constante presión de Instituto en todas las líneas, radicó esa posibilidad de Argentinos de poder jugar. Y ahí hay que darle un punto a favor, sin dudas, al técnico, que ya con las últimas balas y con muchísimos cambios, porque es un 11, no solamente por el esquema, sino desde los jugadores muy distinto. Creo que sacó muchas cuestiones positivas que, bueno, hay que rescatar. Pero bueno, tampoco agigantar porque ha sido una buena tarde de Instituto, pero hay un montón de cosas a mejorar. Sí, y que se resuelve por cosas particulares, digamos, no porque Instituto generó chances de gol claras que terminaron. El partido a mí en líneas generales me pareció mejor de Instituto. Si había alguien que impuso condiciones fue la Gloria. Pero si terminaba 0-0 creo que nadie decía nada. No, lo cierto es que Instituto necesitaba ganar, un empate, como digo, no le quedaba mal al partido. Porque lo ganó Instituto, pero la más clara la tuvo Argentinos. Ese palo de Jiménez Rojas, esa jugada que parecía que no terminaba de salir del área, pero en buena hora la suerte por fin cae del lado de la Gloria, ¿no? Que venía, no sé si tuvo que ver con el arzobispo que pasó en la semana. ¿Usted dice que sí? Hay unas cuestiones de santerías, de brujos, de pastores esta semana. A full. Yo soy creyente de esas cuestiones, pero bueno, no sé. En este caso, es para mí válido, es todo válido, todo vale. Para mí un grado de desesperación total, igual ya recaer en eso. Sí, el pastor que estuvo bien fue Araza. Después vemos si el otro estuvo a la altura, ¿no? Sí, y en el segundo tiempo los cambios, un Cordero que cada partido que pasa, hoy se le volvió a dar la oportunidad y ayer se le volvió a dar la oportunidad y tampoco estuvo a la altura, sobre todo porque en la jugada del penal, el del segundo penal, es la primera vez que el delantero de Instituto, sea Cordero, sea Klimovic, está dentro del área frente al arquero. Y fue Klimovic justamente quien en 10 minutos, me fijé en el cronómetro, ¿cuánto va a jugar Klimovic? 10 minutos. En 10 minutos fue más suficiente o más participativo en el ataque que lo que fue Cordero. Y me parece que de una cuestión física también Cordero. Lo veía lento, desentonado con las jugadas. Arrancando tarde. La toma de decisiones también. Sí. En poner el cuerpo. Cuestiones básicas que por ahí debería tener un delantero. Quizá no sean las características de Cordero. Quizá todavía no las descubrimos. Pero lo cierto es que ni desde el gol ni desde el juego aportó, cuando por ahí mirábamos y tratábamos de ser conformistas en decir, bueno, Fonseca por lo menos hizo esto, bueno, Romero por lo menos hizo esto. No tiene ese por lo menos Cordero en el partido de ayer, sí tiene ese por lo menos Klimovic en estar dentro del área con la pelota en los pies. Después termina siendo el penal, donde acá me parece que es el más polémico de los dos, porque se venían agarrando los dos. Le cruza el brazo el defensor de Argentinos, pero Klimovic lo tenía agarrado del pecho, de la camiseta, en un penal que no debió haberse cobrado, que terminó con la expulsión por doble amarilla del jugador de Argentinos, que terminó con la expulsión de Nicolás Díez, recontra caliente. Entonces ahí llegaría el segundo gol de el Gato Lodi, un remate ajustado, pegó en el travesaño.
pero me parece que ayer era un partido y un contexto favorable donde no pudimos ver en ese contexto favorable a Romero, a Fonseca, porque estuvieron lesionados. ¿No le llamó la atención mucha lesión de isquios Sí. en fecha FIFA? Claro. Y a mí lo que se me prendió la lamparita, ¿y las cargas? Porque las fichas FIFA suelen ser complicadas, porque la carga que tiene un equipo en los entrenamientos siempre se piensa con el partido de por medio. Todo lo que vos entrenás y las cargas totales se incluyen al partido. En este caso, cuando vos no tenés un partido de por medio, y a veces se te pueden ir un poquito de más, o te pasás de vuelta, y a mí me llamó la atención cuando me encontré con la lista de convocados y que el isquio aparecía como de manera reiterada, se me prendió la lámpara y digo, ¿no se habrán pasado un poquito con las cargas? Me parece que es un detalle a tener en cuenta en relación a un instituto que en esto que decías vos, Cordero tiene tan poco en lo positivo o casi nada, que dos ausencias como la de Romero y Fonseca, bueno, te reducen un poco el plantel. Y para mí no viene solamente de esta fecha FIFA. Yo desde hace rato siento que Instituto constantemente peligra con la lista de convocados, con las lesiones. Sí. Ya no es una novedad, es un tema a solucionar, pero creo que viene desde el comienzo de año esta Sí. cuestión de que cada vez que sale un parte médico de Instituto tiene por lo menos 2 bajas. Sí, Sí, es verdad eso. Y bueno, en las bajas para esta convocatoria, Romero, Fonseca, Matías Klimowicz y no sé si se me escapa. Y Lázaro. Lázaro. Bueno, y Jere Lázaro, claro. Me sigue sorprendiendo lo de Agustín Bravo. Es algo que apunto porque, bueno, lo tengo presente al ex central. Debe ser futbolístico, pero ¿no? lo cierto es que ayer en un partido con 3 centrales, si no estás en el banco, ¿cuándo vas a estar? 3 centrales titulares si no tenías a Bravo, que es el refuerzo, o el central que llegó en este semestre para... Estaba Requena solamente. Hay que Reforzar. contarlo como refuerzo. Bueno, incorporación, lo que fuese, todavía no sumó minutos. Y el que sí ingresó fue Méndez, que bueno, ingresó para finalizar el partido. Lo cierto es que enseguida Oldrá a guardar con el 1-0, ¿no? Como digo, le faltaban piezas, quizá con Romero, con Fonseca, con cambios más naturales entre posición y posición, era otra la historia, Sí. pero con lo que tenía le bastaba el 1-0 a un instituto que necesitaba ganar, lo necesitaba hacer como sea, y lo hizo como sea. Si se tienen que quedar con algo positivo o negativo de... Lo tengo clarísimo. Lo A tengo ver. clarísimo porque ayer me puse muy contenta. Estaba en plena transmisión de Racing en otra, pero teníamos, bueno, transmisión compartida el segundo Sí. tiempo de Instituto y el primero de Racing. El ida y vuelta. Y la alegría que me dio entre tanta amargura con Racing cuando entró Klimowicz. Así me voy a quedar con Klimowicz personalmente. Y creo que, lo repito todos los lunes, no entiendo la ausencia de Klimowicz, más allá de que tal vez no está cumpliendo con las expectativas que se le puso, es más que varios, y es un chico que ha surgido de la Agustina, entonces merece más oportunidades, y cuando entra, por lo menos es un tipo que te corre en la pelota. Así Sí. que me quedo con lo de Klimowicz, y ojalá que siga ahí en la mira y en la órbita de Daniel Oldrá. Que tenga más minutos, o por lo menos en este último tiempo, que no lo venía haciendo. Kaiser, ¿con qué se queda de la victoria necesaria, vital para la gloria? Me voy a quedar con 3 aspectos. A ver, me gusta que sume. Bien, Me voy a quedar con que Daniel Oldrá reinventó en este partido a Instituto desde el posicionamiento. Yo, quizá un poco pesimista, pensaba que era sacar impulso desde lo actitudinal y hasta ahí en cuanto a fútbol, pero pateó el tablero, modificó el esquema, Instituto mostró otra cara. Le jugó el palo a palo a uno de los mejores equipos del torneo. La otra cuestión que tiene que ver con eso, los 3 centrales, firmes, duros, aguerridos, a cara de perro, haciéndosela pasar mal a uno de los goleadores del año, como lo es Molina, y a Jiménez Rojas, que también venía haciendo las cosas bien. Y lo tercero, que dependerá de cómo siga Instituto, lo que descomprime la victoria. Estuve un ratito viendo cómo salían los jugadores. Bueno, McAllister sacándose foto con, no sé si era su beba, con la familia, la tranquilidad. Jere Lázaro, que no participó, pero a menos sacarse foto con los chicos que se acercaban. El Palomo Alarcón dejando la cancha, dándole la camiseta. Y el short a dos hinchas, a 2 nenes distintos, que lo tienen como ídolo y es válido. La relación que se vuelve a unir con la gente en esta victoria. A Puebla me parece que lo vi en un puesto de choripán cuando terminó el partido. La relajación que te podés permitir cuando ganás. Es así. Yo sé que es algo tan superficial y tan básico y carente de análisis quizás como meter la pelota en el arco más veces que el rival.
pero toda la estructura, todo lo institucional, todo lo deportivo, mercado de pases, técnicos, No, es que futbolistas, trabajan para eso. La victoria te hace lindo. Entonces, descomprimió Instituto La Victoria, se encontró con una línea de 3 defensores que me parece que fue acertada, y Oldrá le encontró la vuelta con lo que tiene. Como ya usted ha hecho referencia a los 3 centrales, para mí ha sido la noticia de Instituto. Voy a tratar de poner un poco de negativismo, si se quiere. Bueno. En También este fue caso, parte, sí. que así como no me subo demasiado a la bandera positiva en Talleres, quiero tener calma con Instituto. Para mí, en cuanto al esquema de los 3 centrales, le va a hacer muy bien a Alarcón. Es un defensor para estar arropado, nada de ir a correr con 40 metros a la espalda. Arrópelo, que va a ser el mejor o uno de los mejores del fútbol argentino. Pero en esa búsqueda, así como mejora a los que tiene atrás, yo no sé qué contexto le va a dar a los de adelante. Claro. Va a tener que, por momentos, correr demasiado Luna, hacer lo que pueda. Terminó fundido ayer Luna. Por eso lo traigo a colación, porque por momentos me pareció que había demasiado gente por detrás de la línea de la pelota y pocos por delante, y dependiendo mucho de individualidades. Que quiero ver cómo avanza. Me parece que es una buena noticia, los 3 centrales, pero tiene que ajustar ciertos aspectos como para que no se resienta tanto. Porque ayer, vuelvo a insistir, lo abre al partido, se quiebra, porque el árbitro quiere que se quiebre. Después no terminó de tener tanto peso ofensivo, y me parece que es un detalle a tener en cuenta de cara a lo que se viene.